La última de las cartas de control por atributos que vamos a revisar se llama carta U. ¿Se acuerdan en la clase pasada que les comentaba que teníamos cartas para que nos pusieran el número de defectos por unidad, por subgrupo o por lote? Y que había por ahí una pequeña variante en las cartas. Y esa variante era la uniformidad en el tamaño del lote. La carta U se utiliza para hacer monitoreos de procesos, principalmente de servicios, aunque también sirve para procesos productivos, para hacer monitoreos donde el tamaño del lote o el tamaño del subgrupo es variable. Es decir, que no es un tamaño fijo u homogéneo. En el ejemplo que vamos a ver ahorita, se van a dar cuenta en un ejemplo muy parecido a lo que puede ocurrir en realidad, cómo funcionaría o cómo se presentaría un escenario en el cual el tamaño del lote o el tamaño del subgrupo no es constante, es decir, que está variando en el tiempo. Y para poder hacer los monitoreos, al igual como lo hemos hecho en las cartas anteriores, requerimos una referencia y la desviación estándar muestral del proceso. En la carta U, así es como obtenemos tanto mi referencia, acá la tengo abajo como la mu, o en este caso el valor de la U media y la desviación estándar muestral. Y de nuevo, la carta se va, por llamarlo de alguna manera, a trazar o a construir con los puntos que se presentan a lo largo del tiempo, pero siempre comparados contra una referencia central que va a ser mi U media y al mismo tiempo los límites de control, tanto superior como inferior, se van a calcular multiplicando 3 veces el valor de la desviación muestral, que es esto, y ese valor obtenido se le va a sumar o se le va a restar, dependiendo del límite que se quiera calcular, al valor de referencia, en este caso la mu o la U media. Es bien importante apuntar aquí que los valores de los límites de controles, tanto superior como inferior, van a ser variables. ¿Por qué van a ser variables? Porque como ahorita lo vamos a revisar en el problema, el tamaño de n, que es el que aparece aquí abajo, también va a ser variable. Y los límites de control los vamos a calcular así como los sabemos calcular, sumando y restando 3 veces el valor de la desviación muestral a mi referencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita ya enviamos a través del grupo de WhatsApp el archivo Excel. Va a ser una carta un poquito más grande que las que hemos hecho para intentar hacerlo lo más real posible. Vamos a monitorear el proceso de quejas de un hotel, ¿les parece? Si yo intentara hacer eso, supongan, por ejemplo, que ustedes son los administradores de un hotel y te piden hacer una construcción de una carta de control que te permita monitorear cómo se han comportado las quejas de los clientes en ese hotel. Primera pregunta, ¿el tamaño o el número de clientes semana a semana, bueno, día a día, semana a semana, mes a mes, es el mismo? No. No, no es el mismo. En este problema que nosotros estamos o que vamos a analizar, estamos planteando eso. Lo vamos a analizar durante las 52 semanas del año y lo vamos a hacer semana tras semana. En ese archivo de Excel que ya les pasé, que es este que aparece en pantalla, aparecen registrados el número de clientes que visitaron el hotel en una determinada semana y las quejas que se presentaron. Lo vamos a analizar calculando su línea central o la línea de referencia y los límites de control superior e inferior. El cuerpo del problema aparece ahorita en pantalla. Les voy a dar oportunidad de que le tomen una impresión de pantalla para que lo puedan anotar y vamos a pasar a realizar el análisis de esta problemática. Se los voy leyendo. En un hotel se ha venido llevando un registro de quejas de los clientes desde hace algunos años junto con el número de clientes por semana. Este registro es el que se realizó durante el año 2019, el que vamos a mostrar ahorita. La expectativa que se tiene es mantener el nivel de quejas por debajo del 10% del total de clientes recibidos. ¿Ok? Se entendería que si yo, por ejemplo, calculo un promedio del número de clientes que se presentan por semana,
a ese promedio le voy a calcular el 10% y esa es mi expectativa. Eso es lo que yo esperaría tener con relación a las quejas de los clientes. Y la problemática me pide construir la carta por atributos U, que corresponda para los datos, y al mismo tiempo, una vez construida, analizar resultados. ¿Sí se entiende lo que estamos intentando hacer? Sí, profe. ¿Ya pudieron abrir su archivo de Excel que les envié? Sí. Excelente, pues empecemos a trabajar con él. El archivo se parece a eso que tenemos en pantalla. Como ya lo vimos hace un momento, una vez, no sé si ya le tomaron impresión al problema. Le pueden tomar impresión de pantalla y Sí, la ya. mandan por el grupo. Perfecto. Y yo me voy a regresar así rápidamente para tener aquí sobre la pantalla y estarlos revisando de manera cómoda, tanto la forma de calcular la línea central, o en este caso mi referencia, y también los límites de controles superior e inferior. Para empezar con el problema, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como ya mencionábamos ahorita, tenemos ejemplificado en la columna A la semana que estamos intentando medir. En la columna B, el número de clientes que se tuvieron en una semana determinada. Y en la columna C, el número de quejas de los clientes que se presentaron en dicha semana. En la parte de abajo voy a indicar mi referencia central, que es la U media. Y la voy a calcular exactamente igual como lo hicimos en la carta C. Como era, hago igual y lo voy a sacar con una suma. Voy a sumar el número de quejas totales y eso lo voy a dividir entre la suma del número de clientes. Voy a hacer quejas entre clientes. Mi valor de referencia es 0.1824. .1825 con el redondeo más preciso. ¿A ustedes les dio lo mismo? Sí, profe. Perfecto. Profe, ¿podría mostrar otra vez el cuadrito donde está la U media para ver la fórmula? Claro que sí. Lo calculamos con sumas, hija. Hicimos la división. Ah, ok. Hicimos la división de dos sumas. Sumamos el total de quejas y lo dividimos entre el total de clientes. Para el cálculo de la línea central, pues vamos a hacer la misma división. Vamos a dividir el número total de quejas si hiciéramos la suma a mano, lo pudiéramos determinar. En este caso, la suma me da, acá la podemos ver abajo, 1267. Y eso lo voy a dividir entre la suma total del número de clientes, que son 6,944. ¿Me apoyarían haciéndolo con la calculadora a ver si nos da lo mismo? Debe darnos lo mismo. Ahí me da 0.1824. Es básicamente lo mismo, ya con el redondeo de los decimales.
0.1824 y una cadena de decimales. Para calcular los límites de control, la idea es la misma. Solo que aquí hay que tener mucho cuidado con los límites de control de esta carta en particular, porque recuerden que esta carta se va a construir debido a que el tamaño del subgrupo es variable. ¿Qué significa esto? Significa que para construir los límites de control, tanto superior como inferior, se tienen que hacer subgrupo por subgrupo. ¿De acuerdo? Si nosotros lo revisamos, el límite de control superior se construye haciendo media más 3 veces el valor de la desviación. En este caso, el valor de la desviación se construye con la raíz cuadrada de una división. ¿De qué división? De esta división. En la división se va a incluir el valor de la U media entre el tamaño del subgrupo. Profe, ¿por qué en este caso no se puede sacar media de los clientes? Sí se puede sacar, hija, la calculamos acá arriba, mira. Esta es la cantidad esperada. Esta es la cantidad esperada de quejas por cada semana. O mejor dicho, la estimación de la media de las quejas por semana. Entonces, ¿por qué habría variables límites de control superior? Porque el tamaño del subgrupo cambia, mira. En la primera semana se tuvieron 128, en el segundo 133, en el segundo 138 y así de forma sucesiva. Ah, es a lo que me refería yo. Ajá. Porque no se puede sacar ya sea un promedio de los clientes esperados. Porque entonces perderías el propósito de la carta. Si tú tuvieras un tamaño fijo, entonces no utilizas la carta U, utilizas la C. Ah, ok. Sí, es que la idea no se trata tanto de empalmar las cartas con lo que nosotros necesitamos, sino al revés. Si nosotros tenemos una necesidad, yo tengo diferentes herramientas de las cuales puedo echar mano. No sé si me explique. Sí, profe. Sería interesante analizar que en algunos subgrupos, muchos de ellos se van a empatar porque hay que revisar que puede ser de forma coincidente que el tamaño sea el mismo, por ejemplo, en la semana 3 y en la semana 20, y que se repita en la semana 23 y luego en la 40. ¿De acuerdo? Existe la posibilidad de que se repitan los tamaños del subgrupo. De hecho, vamos a ver si aquí en la muestra que yo les estoy dando se repiten esos tamaños. Déjenme compartirles nuevamente. Este lo podemos ver como un detalle interesante. Miren, por ejemplo, en la semana número 20, el número de clientes que llegaron al hotel fueron 137 y coincide con el de la semana 22. Al azar, mira. Por ejemplo, el de la semana 10 coincide con el de la semana 24. Esos dos van a tener el mismo límite de control, porque como ya lo vimos, el límite de control depende de manera directa de la media de U, es decir, en este caso, el número de quejas o el porcentaje de quejas esperado por cada periodo, y también depende del tamaño del subgrupo. Entonces, cuando nosotros tracemos nuestra carta de control y construyamos los límites, pues nos vamos a dar cuenta que va a haber algunos que van a empatar. Por ejemplo, el de la semana 1 va a empatar con el de la 13. O sea, se va a ver muy poquito, no se va a ver nada de movimiento con esos dos. Sin embargo, es importante mencionar que cada uno de los subgrupos va a tener su propio límite de control, tanto superior como inferior. Aquí, por ejemplo, lo voy a calcular con la U. Y ese va a ser dividido entre el valor de n correspondiente. En el caso del límite de control inferior,
se va a calcular de manera prácticamente homóloga, solo que en lugar de sumar, lo voy a restar, como lo hemos venido haciendo. Ahora, con este no lo voy a ejemplificar aquí a mano, pues porque no me va a caber. Necesito calcular 52 límites individuales para cada una de las semanas. Ese lo vamos a mostrar cómo funcionaría en Excel. ¿Les parece? El valor de la línea central no tiene problema. La línea central corresponde al valor de la U media, que en este caso es este. Y acá lo tengo arrastrado hasta la parte de abajo. En el caso de los límites de control, se va a calcular de la misma manera. El límite de control lo vamos a calcular haciendo U media, que es esta, más 3 veces que multiplica al valor de la raíz Dejen nomás que se me despliegue acá arriba. 3 veces el valor de la raíz de la división. Y la división es U media, que es esta, entre el tamaño de la n. Como se va a calcular límite superior individual para cada subgrupo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a hacer entre esta n, que está aquí. Y a eso le voy a decir Enter. Y ahí está el valor de mi límite superior. A diferencia del resto de las cartas que hemos construido, en esta carta no vamos a calcular o no vamos a tomar valores promedio para calcular un límite de control superior e inferior generales. Vamos a calcular límites de controles superior e inferior individuales. Esa es la particularidad que tiene esta carta de control, que es la carta U. ¿Okay? Y aquí puedo arrastrarlo. Sí puedo arrastrar el cálculo, solo que necesito hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, el valor de la C54, C54, si ustedes recuerdan, es el valor de la U media, se va a mantener constante. Entonces, le voy a poner pesos adelante y atrás, y el C54, pesos adelante y atrás. Es decir, voy a fijarlos. En este cálculo, por ejemplo, del límite de control superior, ¿quién es el valor que va a estar cambiando? ¿Cuál es el que va a variar? Según la fórmula que tenemos acá, para el límite de control superior, ¿quién es el valor que va a cambiar? N. El valor de N, es correcto. El valor de N va a cambiar semana tras semana. Por eso, en este cálculo, yo estoy fijando el valor de referencia, que es el valor de la U media, que es este que aparece aquí, que se va a mantener, y también estoy fijando este valor de la U media, que se va a mantener. Aquí están, mira, fijo y fijo. Si yo jalo el valor hacia abajo, el valor del límite de control superior para la semana 2 debe cambiar. Aquí está, mira, ya cambió. 0.2936. ¿Por qué cambió? Pues porque ahora el valor del tamaño del subgrupo es diferente. Para el 3 también va a cambiar. Tenemos valores de subgrupo diferentes. 128, 133 y 138. Para este y para este y para este va a cambiar. Por ejemplo, aquí tenemos 0.2923. El tamaño del subgrupo de la semana 5 y el de la 6 son el mismo. Si yo jalo este valor hacia abajo, debe repetirse el 0.2923. ¿Por qué? Porque el tamaño del subgrupo
o del lote o de la muestra es el mismo. ¿Sí me expliqué? Si yo arrastro todos los cálculos, los que mantienen el mismo tamaño de subgrupo se van a repetir. Los que tienen un subgrupo distinto van a cambiar. Dijimos que el 1, que tiene 128 clientes, y el 13, que tiene también 128, iban a mantener el mismo límite de control. Mira. Punto 2957, punto 2957. Y acá se arrastraron hasta abajo todos los límites de control. Aquí ocurre lo mismo. ¿Ok? Para el límite de control inferior, ¿qué vamos a hacer? Mismo cálculo. Valor de referencia, que es la U media. Y aquí va a ser menos 3 veces multiplicado por la raíz cuadrada. ¿De quién? De la U media menos el tamaño del subgrupo. ¿Quién es la U media? Lo tenemos ubicado en la C54. Y ese lo voy a dividir entre el valor del subgrupo correspondiente, que en este caso empieza desde el 2. Y ahí lo tengo. El límite de control inferior sería 0.0692. ¿De acuerdo? Sí, profe. Nuevamente, fijamos el valor de la U media. ¿Cómo lo fijamos? Pesos adelante y atrás. Pesos adelante y atrás. Como los tamaños de subgrupos son variantes, los valores de los límites de control también lo van a hacer. Y como estamos haciendo la comparación de las quejas contra los clientes, vamos a generar los puntos que se van a mapear a lo largo de las 52 semanas. Que en este caso van a ser la proporción de quejas. Para la semana número 1, ¿quién va a ser? Las quejas entre el número de clientes. Para el segundo, misma historia. Y para todos los demás, lo calculo de manera Como dijo que se hacía esa dividiendo, columna. dividiendo los valores, hija. Vamos a dividir para el de la primera semana Quejas el entre número clientes de de cada uno. quejas entre clientes de cada uno. Como así estamos calculando tanto la referencia central como los límites de control, lo estamos calculando con una proporción, lo vamos a calcular de la misma manera. Los puntos de mapeo van a ser la proporción de quejas. Y con estas 4 columnas voy a construir mi carta de control U. Ya tenemos los valores listos. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que hemos venido haciendo con las cartas pasadas. Tengo mis 4 columnas para construirla en Excel. Tengo las 4 columnas y le voy a decir inserta. Y en gráficos recomendados voy a seleccionar el de la carta de control. Voy a mover el gráfico a una hoja nueva. Y algo que yo quería que observaran era el cómo en un proceso monitoreado con más puntos puedes tener un mejor panorama de cómo se está comportando un determinado proceso, como está ocurriendo aquí. Podemos observar que los límites de control son variables.
dependen del tamaño de la muestra calculado para cada semana, u obtenido para cada semana, mejor dicho. ¿Qué podemos observar en este proceso? Que no sea control estadístico. ¿Está o no está bajo control estadístico? No está. No está, ¿verdad? No, el punto 15 supera el límite superior. ¿Solo el punto 15? No, el punto, espérame, 44 también lo supera. Perfecto. No solo el 15, miren. Este está fuera también. Está fuera del límite de control superior. El inferior no representa tanto problema. Tendríamos menos quejas por clientes. Sin embargo, este y este sí representan un problema. Ahora, ¿se puede considerar un proceso de baja o de alta variabilidad? Siguiendo los patrones de comportamiento. Sería de alta variabilidad, ¿no, profe? Porque la mayoría de los puntos están en los extremos. Este prende muchos focos de alerta debido a que hay muchos puntos que están cercanos al límite de control, a alguno de los límites de control. De hecho, se presentan varios patrones de comportamiento aquí. Mira, hay una oscilación muy alta entre los puntos. Por ejemplo, este, fíjate, muchos puntos consecutivos oscilando y acercándose a los límites de control. Luego, por ejemplo, tenemos otro detalle interesante por acá, mira. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no alcanza el octavo. Si hubiéramos tenido un octavo punto aquí abajito, se hubiera presentado el patrón cambio, desplazamiento o cambio, pero en la parte de cambio. Porque hubieras tenido 8 puntos de forma consecutiva en uno de los lados de los límites de control. En este proceso, después del análisis, vemos que no está en control estadístico. Se presenta el patrón desplazamiento o cambio y también se presenta el patrón de alta variabilidad. Son demasiados puntos que están cercanos a los límites de control. Si pudiera en un momento dado hacer un análisis posterior, debido a que si se acerca al límite de control inferior, como estamos hablando de quejas, pues no repercutiría tanto en la parte operativa. Tal vez en el análisis de calidad sí, porque analizando estrictamente la carta de control, vemos que son demasiados puntos que están cercanos a los límites de control, tanto abajo como arriba. Sin embargo, abajo, lejos de ser algo malo, es algo bueno, hablando en el contexto de la problemática. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Seguros? Sí, profe. Igual creo que el problema decía que ocupaban, bueno, que querían que estuviera debajo del 10% y pues aquí pues no está ni cerquita. Debajo del 10%, por ejemplo, tengo un total de, ¿cuántos clientes son? Son 52 clientes. Ah, no, semana 1, clientes, déjame ver, a ver. Es la suma, así que serían 6,944. 6,944. Promedio de clientes. Profe, disculpe, ¿qué están haciendo? Es que Teams me sacó. Estamos intentando calcular el 10% que se tiene como expectativa del número de clientes. Esto es entre 52. Entonces tengo un promedio de 133.53, 134 clientes. Ahora, el número de quejas. El número de quejas sería igual. Suma
de todas las quejas y el promedio de quejas es igual. Entre 52. Se esperan un promedio de 24 quejas con base en lo que tenemos. Sin embargo, si estamos esperando el 10%, el problema eso planteaba. Si estamos esperando el 10% del número de clientes, ¿cuántas quejas son las quejas esperadas? Es pregunta para todos. Según lo que plantea la problemática. 13.35 menos. Exacto, se esperan aproximadamente 13 bueno, sería igual a 133 por 0.1. Aproximadamente 14 quejas esperaría tener. Y el promedio de quejas que yo tengo con lo que está ocurriendo ahorita es de 24 quejas. Casi el doble. Concluyendo con el análisis. Esto que estamos calculando aquí no solamente nos da una idea de cómo se encuentra mi proceso actual, sino que también nos va a dar una idea, y eso lo vamos a ver en los temas que vienen, de si mi proceso es capaz de cumplir con los requerimientos de una especificación o de un cliente, por ejemplo. Aquí nosotros estamos haciendo un total de 13 quejas y estoy teniendo 24. O bueno, 14 y 25, por así decirlo. Mande, hija. ¿Cómo sacó las quejas esperadas? Las quejas esperadas, el problema lo dice. Mira, ¿cuál es la expectativa? El 10%. Se tiene como expectativa mantener el nivel de quejas por debajo del 10% del total de clientes recibidos. Entonces, en promedio, ¿cuántos clientes recibo? Por semana recibo aproximadamente 134 clientes. Si yo espero mantener por debajo del 10% de los clientes recibidos, ¿cuántas quejas estaría esperando? Estaría esperando tener 14 quejas como tope. Con base en los cálculos que yo tengo aquí, y no lo hemos calculado todavía en proporción. Sin embargo, con los cálculos que yo tengo aquí, me puedo dar cuenta precisamente de eso, que estoy por encima de ese valor. Muy por encima. Los escucho. Comentarios. Preguntas, dudas. Entonces lo de quejas esperadas solo dividió entre 0.1. Obtuve el 10% de los clientes promedio que tengo por semana. ¿Qué tal? Profe, en lo de quejas esperadas, ¿qué fue lo que dividió? ¿O puede poner el cursor? Claro, lo multipliqué por 0.1. El problema plantea que la expectativa que tiene el hotel es mantener el nivel de quejas por debajo del 10% del número de clientes recibidos. Eso significa que el hotel tiene como expectativa de trabajo que si tú recibes 10 clientes, uno se queje o menos. Habla de mantener por debajo del 10%. Eso es lo que el hotel esperaría. ¿Eso está ocurriendo? No, no está ocurriendo eso. Profe, perdón que le interrumpa, pero tengo otra clase, ¿me puedo salir? Claro que sí, no hay ningún problema. Ah, ok. No hay ningún problema. Y si no tenemos más preguntas, muchachos, los veo el día de mañana